Preside esta ceremonia de exposición de las iniciativas de reforma a la Constitución el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le acompaña la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas y amigos, mexicanas, mexicanos, conmemoramos en esta fecha histórica un aniversario más de la Constitución de 1917, vigente, y en este recinto donde se aprobó la Constitución Liberal de 1857, doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Todas esas reformas del periodo neoliberal contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo público. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Sostengo que el humanismo mexicano se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda historia política de nuestro país, con sus próceres ejemplares, como el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que no solo luchó por la independencia, sino también y con mayor énfasis por la justicia. Por eso la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito de Dolores, y no la de la consumación de la independencia ocurrida 11 años más tarde. A los mexicanos nos importa más el precursor, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a la élite, a los de arriba, y solo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo estaba hecho de otra madera. Fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud en el pensamiento y en las acciones. Hidalgo era todo un revolucionario y no se andaba por las ramas. Por ejemplo, en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Reaño escribía: no hay remedio, señor intendente, el movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos. Por ese pensamiento, los oligarcas realistas no solo lo asesinaron, sino que le cortaron la cabeza y a manera de escarmiento la exhibieron por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Lo mismo se puede decir de la vida pública de otro cura bueno y rebelde, José María Morelos y Pavón, quien dio a conocer en Chilpancingo, Guerrero, en 1813, un documento conocido como Sentimientos de la Nación, un texto fundacional
en el que se recoge y expresa, en pocas palabras, con sencillez y buena prosa, un tratado de humanismo aún vigente por su relevante dimensión social. Los 23 puntos dictados por Morelos son de gran profundidad en el terreno de la democracia y de la legalidad, pero hay 4 de estos postulados que me parecen de una excepcional trascendencia humanista. Decía, por ejemplo, Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia. Digo, en esta ocasión, no encuentro una fórmula más sencilla para tratar el añejo problema de la desigualdad económica y social en nuestro país. Y aunque parezca increíble y nos sorprenda, en los tiempos del neoliberalismo, que terminaron hace 5 años, la desigualdad se volvió aún más extrema y ofensiva. Por eso, el combatirla con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto es hoy una de nuestras mayores y más importantes tareas, y avanzar para lograrlo debe seguir siendo nuestro principal motivo de orgullo. Pensaba Morelos, lo cito, que se eleve el salario del peón. Fíjense cómo lo elabora, son unas cuantas palabras: que se eleve el salario del peón. ¿Acaso no es también lo suficientemente clara esta demanda? Partamos de la base de que durante el periodo neoliberal, al que he hecho referencia en infinidad de ocasiones y que afortunadamente en nuestro país ya se acabó con esa pesadilla, el empobrecimiento del pueblo se hizo acompañar en esos 36 años con una pérdida sistemática y permanente del poder adquisitivo del salario. Pedía a Morelos que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Este principio básico tiene que ver, sin duda, con la educación pública, gratuita y de calidad, la cual estuvo en riesgo, no lo olvidemos, en el periodo neoliberal, cuando se pretendió privatizar la enseñanza y dejarla a expensas del libre mercado, como si se tratara de una mercancía. En esencia, la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior era eso, que la enseñanza no fuese un derecho, sino un privilegio reservado únicamente a las familias que pudieran pagarla. Ahora, guiados por el anhelo de Morelos, estamos ocupándonos de 4 acciones básicas: tratar a las maestras y maestros con dignidad y no regatearles sus derechos laborales, nunca más desprestigiar al Magisterio Nacional, mejorar los planteles educativos mediante el programa La Escuela es Nuestra, reformar, como lo hemos hecho, los contenidos educativos de los libros de texto para devolverles el civismo, la ética, la historia y el humanismo, sin menoscabo de las matemáticas, la química, la física y otras disciplinas de las ciencias naturales. Convertir en derecho constitucional el que estudiantes de familias pobres puedan obtener becas para terminar sus estudios, porque para hacer efectivo el derecho a la educación no basta con dar acceso gratuito a los planteles escolares. Si las niñas, niños y jóvenes no tienen para comer, vestir y transportarse, simplemente no pueden estudiar. Y en esas condiciones, un apoyo económico, una beca, por modesta que sea, puede hacer la diferencia entre ir a la escuela o quedarse al margen de la educación. Exigía Morelos que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Este precepto obliga a terminar con la impunidad
y que se deje de castigar exclusivamente a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y se proteja a los delincuentes de cuello blanco. El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. Por el contrario, debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de Derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella. Aunque estos son para mí los postulados más precisos y vigentes, hay en los sentimientos de la nación otros puntos de gran trascendencia. Por ejemplo, el que declara libre e independiente de España a América, también de cualquier otra nación, gobierno o monarquía, el que establece que la soberanía dimana del pueblo, el que reafirma que somos una república, divide los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, el postulado de que el gobierno liberal debe sustituir al tiránico, el reclamo de leyes generales que valgan para todos, para todas, y por tanto la tácita abolición de los fueros y de los privilegios. El punto 15 proscribe para siempre la esclavitud y la distinción de castas. Cito textualmente, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Y algo verdaderamente visionario de este cura, profundamente humano y precursor de la justicia, declara, Morelos, prohibida la tortura. Con la Revolución Mexicana se retoman estas demandas populares y se agregan otras de gran trascendencia. Los Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, general Lázaro Cárdenas, condujeron al pueblo para establecer un nuevo orden económico, social y político que convirtió en realidad el derecho de los campesinos a la tierra, la demanda de salarios y jornadas justas para los trabajadores, el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales y otros anhelos de justicia, libertad, democracia y de soberanía nacional. Pero al paso del tiempo, estos derechos alcanzados con el sufrimiento y el sacrificio de millones de mexicanos en la lucha de independencia, de reforma y de revolución, fueron perdiendo vigencia, en tanto que se restablecían fueros y privilegios en beneficio de una élite de poder económico y político. No hace falta argumentar mucho sobre cómo en el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz. México era país de unos cuantos y para ellos el pueblo no existía. Por eso la gente, cansada de tanto abuso y desprecio, apoyó el actual movimiento de transformación, el cual ha logrado reivindicaciones verdaderamente profundas de manera pacífica, sobre todo en el terreno de la justicia social y del combate a la corrupción. Ahora son tomados en cuenta los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, los artistas, las maestras, maestros, los comerciantes, los pequeños
y medianos empresarios y la nueva política económica auspicia prosperidad de todas y todos los mexicanos, desde abajo hacia arriba. En especial, se ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad. No obstante, es indispensable proteger lo que hemos alcanzado entre todos y desde abajo, todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo, y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna.